la zona intermedia, el más evolucionado o más reciente punto o área del cerebelo, el llamado neocerebelo. Pero esta diapositiva nos está dando la localización anatómica, es decir, a qué lóbulo, a qué región del cerebelo se refiere esa parte. Y finalmente le da un nombre que tiene que ver con la función. Y de manera que el arquicerebelo, que es la parte más antigua, sabemos que se localiza como está en la figura, ¿verdad? De la parte, sobre todo la izquierda, pero también en la derecha, el lóbulo pequeño, ¿verdad? Rudimentario, que se llama flóculo nodular. Y en su función es conocida esta región como vestíbulo cerebelo porque es con la que se relaciona este lóbulo flóculo nodular. Es decir, ¿con quién? Con los núcleos vestibulares del bulbo. Y por tener esa relación, las funciones que son controladas por esta región del cerebelo, ya lo habíamos señalado, tienen que ver con el equilibrio. ¿Por qué? Porque pues, los núcleos vestibulares son a donde llega la información de los nervios vestibulares, que vienen del aparato vestibular del oído interno, que es, ¿verdad?, lo que detecta nuestra posición, el hecho de que tengamos una posición equilibrada o que estemos perdiendo el equilibrio porque nos tropezamos. ¿Qué otra actividad? Los movimientos oculares. Entonces ya ahí estamos aprendiendo anatomía fisiológica. ¿Por qué? Porque es la región anatómica, nos está dando un nombre que se refiere con quién establece sinapsis esta zona y de ahí se desprende la función. Igual lo hicimos con la segunda región, que evolutivamente es el paleocerebelo, ¿verdad? Y que anatómicamente pues corresponde a esa región, ¿verdad? Que tenemos en la parte del lóbulo anterior, incluido lo que es la parte central del vermis y las zonas intermedias, que son estas zonas aledañas. Y ese paleocerebelo, desde el punto de vista de la función, es espinocerebelo. ¿Por qué? Porque ahora con quien va a mantener sinapsis es con los fascículos motores, tanto los que son del sistema extrapiramidal como del piramidal. Y eso me lo está diciendo la figura, ¿verdad? Son los fascículos de los sistemas descendentes, pues sabemos que son fascículos motores. Y eso de mediales, realmente el nombre completo es ventromediales, son los del cordón anterior de la médula, los extrapiramidales. Y donde dice descendentes, perdón, descendentes laterales, pues son los de los cordones laterales, son los córtico-espinales y rubroespinales. Y todo ello es por eso que esta región del paleocerebelo se le llama espinocerebelo y su función es el control de la realización del movimiento, a lo cual le podemos decir ejecución, ¿verdad? El movimiento voluntario, intencional. Y esa ejecución es la que permite que todas esas características que van en lo que se llama la sinergia del movimiento, que tiene que ver con la velocidad con la que se realiza el movimiento, la intensidad, fuerza o potencia, la dirección, la amplitud que tiene el movimiento, todo eso está, ¿verdad? Como diría esa frase popular, ¿verdad? De un programa que fue muy, eh, pues muy popular, ¿verdad? Todos los niños lo veían en la década de los años 80, el Chapulín Colorado, ¿verdad? Ustedes pues ya son mucho más jóvenes, ya no les toca, pero por ahí a lo mejor han visto y una expresión de este personaje del Chapulín de Colorado, que era un actor porque ya falleció, Roberto Gómez Bolaños, era que todo estaba fríamente calculado, ¿verdad? Entonces, aquí fíjense, la ejecución de cualquier movimiento, gracias a esta zona del cerebelo, está exacta y precisamente calculado para que el movimiento deba de ser, ¿verdad? El movimiento normal, que son los que realizamos y que quizá pensábamos que fuera muy sencillo, ¿no? Nada más que las potenciales salieran de la corteza motora y viajaran por los fascículos y llegaran a las motoneuronas. No,
No, no, no, no, esos potenciales que ya viajan por los fascículos córtico-espinales a las motoneuronas es porque ya pasaron, y no nada más por cerebelo, por ganglios basales, porque si los potenciales que surgen de la corteza llegaran a la motoneurona, no, jóvenes, no, no, sería, como dice mi nieto, un tremendo desastre. Es decir, nuestros movimientos no tendrían la sinergia, tendríamos la realización de movimientos sin ningún sentido, jóvenes, una descomposición total del movimiento. Entonces es muy importante esto que el cerebelo y los ganglios basales hacen. Todavía nos falta la parte última, la más nueva, la más evolucionada, el neocerebelo, ¿verdad? Que se le llama pontocerebelo porque de ahí, de los núcleos del puente o pontinos, es de donde recibe la información, ¿verdad? Acuérdense que es esa enorme vía que vimos que es en el circuito general la vía de entrada de información al cerebelo. Esta, la córtico, que procede de todas las áreas, motora, premotora, inclusive hasta las motoneuronas de la corteza sensitiva, que llegan a los núcleos del puente, por eso la vía se llama córtico ponto, y finalmente llega al cerebelo. Y ya estamos viendo que la parte a la que llega, que ahí estaba como cerebelo lateral, es precisamente esta región llamada ponto cerebelo y que evolutivamente es el neocerebelo. Ahí es donde llega. Y que entonces esa parte con que participa, pues esa parte participa, ¿verdad? Con la planeación del movimiento voluntario y con el inicio del movimiento voluntario, ¿verdad? Y entonces, esta diapositiva quise repetirla, jóvenes, porque más nos falta un dato que agregar aquí. Se va a ver más cargado, pero como lo estamos viendo por partes, nos va a quedar ya completamente integrado. ¿Qué es lo que nos falta ver en estos minutos de la clase? Um, Así como estamos viendo que el cerebelo recibe la información de corteza, que hace relevo en los núcleos pontinos para entrar al cerebelo, la información de salida, jóvenes, del cerebelo, hagan de cuenta que sigue también una ruta. Sale de la corteza del cerebelo a través de los axones de las células de Purkinje. Pero esos axones de la célula de Purkinje no son los que salen del cerebelo. Hacen un relevo en los llamados núcleos profundos. Y esos núcleos profundos, sus neuronas, son las que salen del cerebelo a llevar las respuestas que el cerebelo dé, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a agregar. Es decir, vamos a agregar, por ejemplo, la zona del vestíbulo cerebelo. ¿Qué núcleo profundo es el que lleva la respuesta de esta zona? ¿Verdad? La zona del espino cerebelo o paleocerebelo. ¿Qué núcleos profundos son los que sacan la respuesta del cerebelo para la ejecución correcta? Y eso es lo que vamos a, igual del ponto cerebelo, ¿sí? Entonces, vamos a seguir adelante y tenemos estas otras figuras muy cargadas y conste que no es una composición que yo haya hecho, es una figura del capítulo 57 de Guyton. Y entonces aquí tenemos del lado izquierdo de dónde recibe información el cerebelo. Y del lado derecho, hacia dónde envía información el cerebelo. Cuando recibe información son las aferencias, las vías aferentes, los fascículos aferentes, son los que llevan información. Y cuando es eferente, pues es los fascículos que salen del cerebelo llevando los impulsos eferentes que son las respuestas, las respuestas. Entonces, uno cuando ve estas figuras dice, ¿a qué hora me lo voy a aprender? Pero es que lo tenemos que simplificar. Y vamos a empezar con las vías aferentes. Fíjense, las vamos a mencionar y luego vamos a resumirlo. ¿Dónde vamos a empezar? En la parte superior. Y vean, el primer fascículo aferente que está ahí con marcatexto de color azul pálido es el espino cerebeloso ventral. Bueno, yo les voy a pedir que bajen la mirada y se coloquen hasta abajo, arriba de donde dice vías aferentes. Y vean cómo ahí está otro espino cerebeloso dorsal.
y arribita de él, espino cerebeloso ventral. Es el mismo que está arriba, solo que aquí abajo está a nivel del bulbo, ya casi llegando al cerebelo, y arriba está marcado donde ya entra el fascículo al cerebelo, pero es el mismo. Entonces vayan numerando. ¿De dónde va a recibir información el cerebelo? Pues de la médula. Si el fascículo se llama espino cerebeloso, de la médula, a través de estos. ¿Cómo se llaman los fascículos? Recuerden que la nomenclatura es sencilla. ¿Dónde están las neuronas? Pues en la médula, para que se llame espino en la médula. ¿Y a dónde llega? Al cerebelo. Entonces, el cerebelo recibe información de la médula. Luego, vámonos otra vez a la parte de arriba y vamos a ver los segundos el segundo y tercer fascículo. ¿Y por qué los vemos en conjunto? Porque vean cuál es. Abajo de espino cerebeloso ventral dice cerebro pontino. Y abajo de ese, ponto cerebeloso. Jóvenes, los dos es el circuito general de entrada del cerebelo, el que vimos en la primera diapositiva cuando empezamos este tema del cerebelo. Vean ahí, es la vía córtico-ponto cerebelosa, solo que acá en esta imagen de Guyton la están dividiendo en dos, que es correcto, porque ya supimos, ¿verdad?, que como está en la figura, jóvenes, en esta figura sencilla, la información córtico viene de todas las áreas premotora, motor y de la sensitiva, donde están motoneuronas, y llega no al cerebelo, hace un relevo en estos llamados núcleos pontinos, obviamente de la protuberancia. Y esas neuronas de los núcleos pontinos son las que sus axones se van al cerebelo. ¿Y a qué parte? Acuérdense que la figura no lo dice, pero nosotros dijimos a la lateral, que ahorita acabamos de recordar esa parte lateral. ¿A qué área del cerebelo se refiere? Al ponto cerebelo, al neocerebelo, ¿sí? Y entonces estas dos jóvenes, pues es cerebro pontino, pontino cerebeloso, pues es la vía del circuito general córtico ponto cerebelosa, ¿sí? Ya que ya la conocíamos, ¿sí? Vámonos abajo. Y abajo van a estar tres fascículos, jóvenes. Bueno, esta vía córtico-ponto-cerebelosa, pues los núcleos pontinos están en protuberancia. Vean, la protuberancia es esa parte más redondita, ¿verdad? Más saliente que tiene el tallo cerebral. El mesencéfalo es más pequeño y el bulbo es más alargado. Y vean quiénes están ahí abajo. Tres fascículos. Vestíbulo cerebeloso. Pues claro, es la información de los núcleos vestibulares, ¿verdad? Que van a ir al lóbulo flóculo nodular, ¿verdad? Para lo que es el control del equilibrio. Y después viene olivo cerebeloso, jóvenes. Y bueno, eso de olivo no lo habíamos comentado, pero son grupos de neuronas que se llaman núcleos olivares o se llaman oliva inferior, que está ahí en la protuberancia también, ¿verdad? Y finalmente tenemos retículos cerebelosos. Bueno, tenemos que recordar que eso de retículo es porque en el bulbo está ese sistema de neuronas como una red, que por eso se le llama formación reticular. Y hay tanto en el bulbo como en la protuberancia. Y ahí, ¿verdad? Está ese fascículo retículo cerebeloso. Entonces, ahora sí podemos concluir. Y la conclusión es, el cerebelo recibe impulsos aferentes de médula espinal, fascículos espinocerebelosos. El cerebelo recibe en su, inclusive vía, en su circuito general, ¿verdad? Y aferencias que vienen de corteza hacen relevo en los núcleos pontinos y entran al cerebelo. ¿A qué parte? A las laterales, ¿verdad? Y entonces esa es la vía que viene de corteza, núcleos pontinos, cerebelo. Y finalmente de otros núcleos que tienen otras funciones a nivel del tallo cerebral, como es los núcleos vestibulares, los núcleos de la oliva inferior y núcleos reticulares.
Entonces, el cerebelo está recibiendo información, jóvenes, de médula, tallo cerebral y corteza, de todas partes del sistema nervioso. Por eso tiene tantas funciones el cerebelo. Si nos vamos al otro lado, ahora son las vías de salida, jóvenes, las vías eferentes, que son las que van a llevar la respuesta que el cerebelo da. Y fíjense cómo aquí está este fascículo que está con marcatexto, pues es el que ya también conocíamos. Aquí ya está como fascículo, antes le decíamos la vía de salida. Y fíjense el nombre, cerebelo, tálamo, cortical. Y es que recuerden, jóvenes, si ya lo saben, y si no, pues aquí lo aprenden, ¿sí? La figura está bien hecha, está sencilla, pero está bien hecha, esta figura de Guyton. Vean, porque ¿de qué parte del cerebelo van a surgir estos fascículos que van a llevar la información de regreso a corteza? Y ahí está señalado, de un núcleo profundo. El cerebelo, acuérdense, y ahí está con color marcado, tiene corteza, ¿sí? Corteza cerebelosa. Y por supuesto, ahí van a estar las células de Purkinje. Ahorita vamos a ver una fotografía de imagen microscópica increíble. Ahí está, miren, es esta. Ahí están esas neuronas gigantes de Purkinje. Pero esas neuronas, jóvenes, no salen, el axón de estas neuronas de la corteza no salen del cerebelo. Esos axones, como lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Terminan en los núcleos profundos. Y este núcleo dentado, que está, ay, me fui para atrás, más bien aquí. Este núcleo dentado, jóvenes, es la vía de salida para que la información se regrese a la corteza. Es lo que vimos aquí en esta figura del inicio, jóvenes. Vean cómo en la figura decíamos, la información viene de las áreas motoras, entonces estos son los fascículos. Córtico, ¿a dónde llegan al puente? Es a los núcleos pontinos, es el fascículo córtico pontino. Y ahí esos neuronas de los núcleos pontinos llegan al cerebelo. Entonces, córtico pontino, pontino cerebeloso. Así lo queremos separar, así es. Y si no está correcto decirle es la vía, ¿verdad? Es la vía córtico ponto cerebelosa. Ahora, la vía de salida, que es la que lleva los impulsos eferentes, la respuesta del cerebelo. ¿Y qué decíamos aquí? Bueno, pues la vía es cerebelo, tálamo, corteza. Pero eso es inespecífico. Y nosotros ahorita tenemos que ser específicos. ¿De qué parte del cerebelo es donde van a salir las respuestas? Y ya me lo está diciendo la figura. Núcleo, aquí está. Núcleos dentados, que son los grandes, los más grandes. ¿A dónde van a llegar? Ahí está la línea diciendo al tálamo, pero no me dice a dónde, a qué núcleos. Para eso vimos nosotros la figura. A los BL, a los ventrales laterales o ventrolaterales. ¿Y a qué parte de la corteza van a llegar esas respuestas, esos impulsos diferentes? Al área 4. El cerebelo es el área 4. Y de esta manera, jóvenes, entonces ya la precisión es completa. Los impulsos aferentes, que son las respuestas del cerebelo, van a salir de las neuronas de los núcleos dentados. Y esas neuronas de los núcleos dentados van a llevar sus axones al tálamo, a los núcleos BL, ventrolaterales, y estas talámicas a la corteza. Por eso el fascículo ahora es cerebelo, tálamo, cortical, ¿sí? Y claro que no va a ser la única vía aferente, ¿verdad? Porque esa vía, jóvenes, la córtico-tálamo cortical, es la que participa en el inicio y en la planeación y en la coordinación del movimiento. Pero, por ejemplo, para el equilibrio hay otro fascículo de salida que sale de otro núcleo. A ver si está aquí en la figura. Aquí está, miren.
Ay, no está subrayado con marcatexto, pero vean, es el último renglón de la figura, no el último, donde dice paleocerebelo, arriba dice fascículo, fastigio reticular. Ah, bueno, pues ese fascículo, ¿verdad? Fastigio reticular, lo que está diciendo es que sale de los núcleos fastigiales, que son más pequeñitos, ahí casi no se alcanza a ver porque los pusieron en color verde muy tenue, ¿verdad? ¿Y a dónde van? A núcleos reticulares. Y ahí faltarían los que van a núcleos vestibulares, fastigio vestibulares. Entonces, esto es complejo, por eso lo tenemos que simplificar señalando, ¿verdad? Al menos las vías aferentes al cerebelo de todas partes del sistema nervioso central, de médula, del tallo cerebral y de corteza, las áreas motoras, por supuesto, porque acuérdense que es función motora. Si decimos la sensitiva somática, tenemos que decir las motoneuronas del área sensitiva somática, porque de las demás zonas sensitivas no. El cerebelo no tiene función sensitiva. Y las vías eferentes, que son las respuestas, ¿verdad? Pues la mayor es la vía que se regresa a corteza, ¿verdad? Porque ya el cerebro procesó en su corteza cerebelosa las informaciones aferentes, ya las procesó y ya está sacando a través de células de Purkinje, llegando a los núcleos profundos, está sacando las respuestas. Y por eso esa vía del fascículo cerebelo tálamo cortical, pues es fundamental, ¿verdad? Vámonos adelante, jóvenes, y ahora vamos a ver la corteza, como les decía. Aquí tenemos que recordar que el cerebelo, pues como el cerebro, tiene su sustancia gris periférica y se le llama corteza. Claro que es distinta, las células son distintas y se organizan solo en tres capas. Esas capas o láminas, de fuera, la más superficial a la más profunda, es la capa exterior que se llama molecular, ¿verdad? Y esa capa molecular se le llama así porque lo que predomina ahí son fibras. Y están las dendritas de las células de Purkinje. Vean la fotografía que está en la parte del ángulo izquierdo inferior. Esta es una fotomicrografía, una neurona de Purkinje. Vean la gran cantidad de dendritas jóvenes, ¿sí? Y no es la más grande, esa diríamos que es una mediana. Y entonces la capa intermedia es donde están las células de Purkinje, es donde están las células de Purkinje, las neuronas. Vean el somas de casi 100 micras. Y el axón se dirige hacia abajo, hacia la capa interna. ¿Por qué, jóvenes? Porque los axones de las neuronas, que eso sí lo tenemos también que aprender, de Purkinje son los únicos axones de todas las neuronas que hay en la corteza, que son la vía eferente, que va a llegar a dónde? A los núcleos profundos. Y vean el efecto. El efecto de la gran mayoría de las neuronas de corteza es inhibidor. Solo hay unas que son excitadoras y vean el cuadro de diálogo al lado. Están esas neuronas en la capa más interna, la que está en contacto con la sustancia blanca. Y esas neuronas son llamadas granulosas, esas son excitadoras. Su neurotransmisor es glutamato. Pero de todas las demás, incluidas Purkinje, incluidas las del Golgi tipo 2, las de estrelladas, las de cesta, todas las demás son inhibidoras. Por eso es que la función prioritaria del cerebelo, junto con ganglios basales, es inhibidora, jóvenes. Es inhibidora. Entonces, de aquí que nos llevamos de esta diapositiva, eso, ¿verdad? Que la corteza cerebelosa es el sitio que procesa la información, que la información aferente le va a llegar hasta la corteza. En sus tres capas se procesa y las respuestas van a salir por los axones de las células de Purkinje, cuyo soma está en la capa intermedia y que son células inhibidoras, ¿verdad? De hecho, la mayoría, pero bueno, rescatar esto. Las únicas excitadoras son las granulosas y que forman estructuras muy complejas, son los llamados glomérulos. Creo que se va a acabar ahorita, pero pues regresamos. Entonces, ahorita, ¿qué vamos a ver, jóvenes?
¿Por dónde le llega la información a la corteza procedente de esos fascículos aferentes? Y es esta figura. O sea, por dónde le llega la información procedente de todos los fascículos de médula, de corteza, de tallo cerebral, le llega por estas dos sistemas de fibras que se llaman las trepadoras y las musgosas. Y entonces ahí vamos a ver al menos conocer el nombre de esas vías de entrada de información a la corteza, que traen toda la información aferente que llega al cerebelo y qué función tienen, ¿sí? Pues queda menos de un minuto, me voy a regresar para que vuelvan a ver las fibras de Purkinje, las neuronas, ¿verdad? Única vía de salida